Les saludamos desde el equipo de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital de la Florida, donde hoy vamos a hablar de un síndrome que está siendo más frecuente y está más en boga en este momento, que tiene que ver con el síndrome post-cuidados intensivos o síndrome post-UCI, o PICS en sus siglas en inglés, donde vemos la repercusión y veremos la repercusión que tiene en nuestros pacientes, en nuestras unidades de trabajo y obviamente también en el contexto familiar, social, cuando el paciente también, luego de la alta hospitalaria, conlleva cierta repercusión que no son menores, con altos costos en todo contexto, familiares, personales y obviamente también a nivel de hospitalario, y con una merma en la calidad de vida muy relevante. Y en ese contexto, la pesquisa precoz de este síndrome, el manejo adecuado, se cataloga como fundamental para una buena acción ante este tipo de pacientes. A modo de definición, el síndrome post-UCI corresponde a un grupo de complicaciones que se asocian a la estadía en la UPC, con consecuencias funcionales, psicológicas y cognitivas. Cada una de ellas las vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. El desarrollo del síndrome post-UCI se cataloga como bastante precoz y en ese contexto es muy importante la pesquisa, obviamente en forma temprana, para poder manejarla adecuadamente. Y lo más interesante, o lo más importante, o lo más grave, entre comillas, de que puede durar hasta 5 años incluso más posterior al alta. Por lo tanto, la repercusión es tremenda a nivel de nuestros pacientes. Cuando hablamos de complicaciones físicas en nuestros pacientes, tenemos que reconocer que las podemos discriminar en pulmonares y extrapulmonares en sí. Dentro de las pulmonares, obviamente, están el patrón restrictivo que conlleva una patología en UCI, principalmente con leves alteraciones del intercambio de CO2, y en las extrapulmonares, que son tan relevantes como las primeras, y aún más importantes desde el punto de vista funcional, es lo denominado debilidad adquirida en UCI, donde está incluida no solo la debilidad muscular en general, de la musculatura de extremidades, que es lo que más llamativamente se hace muchas veces cuando hablamos de rehabilitación, sino obviamente también la musculatura respiratoria, la orofaringia y la vésico-intestinal, con las consecuencias que conlleva. Obviamente la debilidad muscular periférica es la más llamativa en un principio, es lo que más podemos ver. En particular vemos obviamente paresia o plegia en las extremidades superiores e inferiores. En muchas ocasiones podemos ver atrapamientos de nervios periféricos en sí y osificaciones heterotópicas como una de las consecuencias extrapulmonares que también son relevantes, con restricciones en los rangos de movimiento de los pacientes y el dolor asociado, con las consecuencias que conlleva posteriormente para una rehabilitación más adecuada o una mejor funcionalidad en nuestros pacientes, donde se genera hueso lamelar, o sea, hueso puro en lugares donde no correspondería tener hueso en sí o tejido óseo, como a nivel de cadera y otras articulaciones fundamentalmente. Sigamos a la siguiente, después lo voy a juntar. Cuando hablamos de la debilidad adquirida en UCI, que es uno de los ítems del síndrome post-UCI más relevantes, ¿por qué nos interesa? Primero, sabemos de que los pacientes en UCI ahora claramente tienen una mayor sobrevida. Nuestros pacientes en general, gracias a las acciones en las UPC, están viviendo más, sobreviven de una manera más adecuada que anteriormente. Por lo tanto, tenemos pacientes que sobreviven y cuando están con ventilación mecánica, el tener la debilidad adquirida en UCI nos permite o no nos permite tener un adecuado por ejemplo, destete del ventilador mecánico, tenemos una dificultad en el weaning. Y obviamente involucra que una debilidad adquirida en UCI va a ser de que el paciente tenga menos posibilidades de salir de la UPC. Por lo tanto, eso a su vez retrasa las altas hospitalarias con los costos que conlleva, ¿cierto? Y aumenta la mortalidad de nuestros pacientes. Y en ese contexto, la debilidad adquirida en UCI se transforma en una de las principales áreas del síndrome post-UCI. La disfunción vésico-intestinal, principalmente, me atrevería a decir a nivel vesical en sí, es frecuente, es multifactorial, no solamente el uso de sonda Foley, no solamente el uso de fármacos, sino otras alteraciones propias del síndrome post-UCI, hacen de que la calidad de vida de nuestros pacientes empeore durante el tiempo, sabiendo que incluso puede tardar hasta 1 año en recuperarse esta alteración, donde muchas veces nuestros pacientes terminan en cateterismos intermitentes, donde no tenemos un vaciado vesical de manera adecuada,
Por lo tanto, como les decía, empeora la calidad de vida. Obviamente a nivel intestinal también es relevante, porque los pacientes, como todo paciente hospitalizado, la constipación o el intestino neurogénico en particular, cuando hablamos del síndrome post-UCI, por estas alteraciones obviamente a nivel neurológica, provoca obviamente que nuestro intestino no funcione como corresponde, teniendo pacientes, y ustedes lo han visto, más de 3, 4, 5 días, muchas veces sin tener deposiciones, un área que en varias ocasiones no se toma en consideración, y obviamente ahí nosotros muchas veces apoyamos o sugerimos el uso de ciertos fármacos que nos ayudan para el vacío intestinal, sin tener que llegar al FLIT enema, que obviamente debería ser la última opción en sí. Pero sí sabemos que el síndrome post-UCI de por sí conlleva también un componente intestinal. A nivel del área fonoaudiológica y de eglusión, obviamente el trastorno de voz es importante. Obviamente por la intubación pueden haber daño a nivel de las cuerdas vocales y también la debilidad de la musculatura respiratoria, que hace que tenga una falta de fuelle para poder ejercer o poder tener una voz adecuada en sí, o un volumen de voz adecuado. Obviamente, de la mano va también este síndrome post-UCI de un trastorno de deglución, con las consecuencias de, por ejemplo, neumonias por aspiración, que aumenta la mortalidad, aumenta la morbilidad en general, con aumento de gastos, con uso de antibióticos, con pacientes que tienen más complicaciones para poder salir del OPC posteriormente. Eso a su vez, un trastorno de deglución va a conllevar que va a poder tener una desnutrición, una deshidratación al respecto, y como siempre, cada una de estas áreas van a empeorar la calidad de vida si que se siguen manteniendo en el tiempo. Las consecuencias psicológicas no son menores, se ha estudiado bastante y obviamente nuestros colegas de salud mental lo tienen más que claro y obviamente ellos pueden tener datos quizás incluso más locales en sí. Cuando hablamos de datos más de los estudios internacionales y todo, se sabe que los trastornos de ansiedad son cercanos al 50% de nuestros pacientes que tienen síndrome post-UCI, con un número no menor, un tercio de los pacientes podrían llegar a tener síntomas depresivos, y obviamente en particular, y lo vemos mucho con los pacientes con COVID, ¿cierto?, que pasaron por UPC, que el trastorno de estrés postraumático se transforma en una de las principales patologías de salud mental que está presente, incluso llegando en algunos estudios al 50%. Y obviamente no solo va a afectar en la salud mental del paciente en sí, sino también en su familia. Por lo tanto, en ese sentido tenemos que saber que las consecuencias psicológicas no son menos importantes, sino que son a la par en cuanto a la relevancia que contiene con todo el resto de los otros déficits o alteraciones que tenemos en el síndrome post-UCI o post-UPC. A nivel cognitivo, y eso sí, yo creo que es tremendamente llamativo, ustedes lo pueden ver, los pacientes que están en UPC o francamente cuando pasan a unidades de menor complejidad, el delirium, que generalmente el que más llama la atención, el delirium hiperactivo, ¿cierto? Con pacientes desorientados, pacientes que entienden a muchas veces unas noches horribles, con mucho desgaste también del personal que obviamente tiene que asistir a este tipo de pacientes. Hace que el delirium finalmente sea una de las consecuencias más visibles del síndrome post-UCI junto a la debilidad. Tenemos que saber de que el delirium hiperactivo es muy llamativo, tan fácil de poder diagnosticar, pero el hipoactivo es generalmente subdiagnosticado. Aquel paciente que tiene obviamente una merma en sus capacidades cognitivas y es todo lo contrario al hiperactivo, obviamente. Y en ese contexto tenemos que saber de que eso generalmente son subdiagnosticados y muchas veces lo asumimos por la sedación o se asume porque el paciente está hospitalizado. Pero muchas veces es un signo más y es una patología y por lo tanto también requiere manejo. Y en ese contexto tenemos que saber que a nivel cognitivo tenemos alteraciones a nivel de la memoria, de la atención, de generalmente funciones ejecutivas, aquellas que uno le permiten al paciente planificar ciertas acciones. En general disminuye la velocidad de procesamiento de este tipo de pacientes. Por lo tanto, tenemos que saber que es algo que tenemos que ir activamente a buscar, porque muchas veces se puede basar mucho en el tratamiento del manejo de la neumonía, el manejo del infeccioso en sí, pero en esta área cognitiva muchas veces se subdiagnostica, y en ese sentido el manejo debe ser importante, sabiendo aún que los estudios indican que incluso un tercio de los pacientes al año aún permanecen secuelas cognitivas producto de este síndrome post-UPC. ¿Qué hablar del dolor? Pues nosotros en general en fisiatría, respecto al dolor crónico no oncológico, somos bastante sensibles, porque nos gusta mucho manejarlo en particular y pesquisarlo tempranamente para poder actuar, donde sabemos que el dolor crónico es una de las consecuencias que conlleva el síndrome post-UCI también en forma importante, con fenómenos de sensibilización central importantes. Aquí le denominamos de sensibilización central a aquel efecto que tenemos finalmente a nivel
de las vías del dolor, que obviamente están alteradas y a nivel de nuestro cerebro finalmente terminan la percepción del dolor llega amplificada, obviamente por las alteraciones de este dolor crónico que producen a nivel de las vías del dolor. Por lo tanto, a nivel cerebral tenemos nosotros una percepción del dolor tremendamente amplificada y eso hace que el paciente tenga una dificultad en el manejo y no solamente ahí nos van a servir paracetamol, metamizol, sino también a otra escala de fármacos en sí, que lo vamos a ver posteriormente. A nivel nutricional, ya lo hablamos con el trastorno de deglución, que era relevante, ¿cierto? Donde tenemos factores importantes. Primero tenemos que saber que el paciente, tenemos estudios que indican que tiene una pérdida de peso de casi el 20% de los pacientes que tienen síndrome post-UCI, con fenómenos de pérdida de masa magra de cerca de un 2% al día. Por lo tanto, tenemos que saber de que esto conlleva una recuperación lenta. Generalmente los pacientes no recuperan su peso rápido, con consecuencias que a la larga familiarmente son impactantes y obviamente personalmente al ver una pérdida de peso tan relevante en sí. Y ahí tenemos que saber que influyen varios factores. Uno, lo comentamos, el tema de la deglución, que está alterada eventualmente, el ánimo, que hace que tú puedas alimentarte de una manera menos adecuada, y obviamente las alteraciones del gusto y el olfato que pueden estar presentes, por ejemplo, ahora en COVID. La fatigabilidad también es otra área. Hay pacientes que se cansan netamente por comer. Y en ese sentido, fenómenos de glutorios alterados, en sí, más a lo que conversamos recién, alteran la nutrición del paciente. Y eso a su vez va a influir en la alteración a nivel muscular y eso a su vez también va a repercutir en la funcionalidad en general del paciente. Como también en fenómenos metabólicos como puede ser el tema de la osteopenia, y obviamente la osteoporosis por hipovitaminosis D que no podemos tener en nuestros pacientes con síndrome post-UCI, con las consecuencias más nefastas de la osteopenia y osteoporosis, que en este caso son las fracturas, obviamente asociadas a las caídas de estos pacientes. Por mucho que sea una caída muy menor, pueden llegar a provocar fracturas en este paciente que probablemente pensamos que va a ir recuperando o con un adecuado pronóstico, pero una caída finalmente hizo que se frenara todo lo que habíamos ganado. A nivel de costo, y cuando hablamos de números, sabemos que a nivel de hospitalario lo tenemos claro, con una hospitalización en un UPC ya de por sí es costosa, y más aún cuando este paciente lleva ciertas consecuencias como las que hemos visto, ya sea intervenciones que tenemos que hacer a nivel fonoaudiológico, una instalación de ciertos dispositivos como puede ser sonda nasogástrica, traqueostomía, pacientes que requieren sonda Foley, cateterismo intermitente, una serie de gastos e insumos que por una pesquisa no precoz de este tipo de síndromes tenemos que tener y asumir como gastos. Obviamente, él va a conllevar consecuencias a nivel familiar de este paciente porque muchas veces el rol del paciente es el proveedor, es el jefe de hogar, muchas veces o la jefa de hogar. Por lo tanto, el que lleva el sustento económico a la familia, el estar hospitalizado, muchas veces estos pacientes sin licencia médica, pacientes con trabajo remunerado, pero no oficiales, obviamente, o sin cotizaciones, hace que esto sea tremendamente catastrófico a nivel familiar. Los costos de transporte, los pacientes, por ejemplo, ahora estamos limitados para las visitas médicas, pero en general síndrome post-UCI va a conllevar que costos de transporte van a ser relevantes para las familias cuando quieren ir a visitarlo. Muchas veces con la incertidumbre de saber cómo está mi familiar, van diariamente. Y obviamente los cuidados post-alta representan un altísimo costo para el paciente, para la familia, que conlleva adquisición de ayudas técnicas, cuando no está la opción, bastones, uso de andadores. Si bien aquí tenemos una protección PROTEGES en ciertos pacientes para poder entregar ciertas ayudas técnicas como los andadores o burritos que se le llaman, silla de rueda, bastones, etcétera, hay muchas veces que tienen que adquirir ellos y las veces la casa o el departamento donde vivan no está adaptado para un paciente que en un principio tiene una alteración funcional importante. Por lo tanto, requiere modificaciones en el hogar, a veces cambiar de piso a este paciente cuando vive en el segundo piso, comprar mobiliario, adaptar mobiliario, muchas veces contratar cuidadores cuando no puede la familia solamente, compra de fármaco o adquisición de fármaco en los casos que no existan en el hospital. Acá al menos estamos protegidos en esa área y obviamente en algunos casos insumos de enfermería que no necesariamente van a ser adquiridos por el hospital, como las sondas y otras cosas más. A nivel familiar ya hablamos, o sea, hay costos importantes, no solo desde el punto de vista económico, sino también a nivel de salud mental. Hay un síndrome de estrés postraumático también asociado a la familia, así, con fenómenos ansiosos también en ellos. Y obviamente se pierden las rutinas muchas veces, reitero, en momentos no COVID, porque acuérdense que el síndrome post-UCI no solo para el COVID, sino que cualquier paciente que tiene y pasa por un UPC, por una enfermedad catastrófica, grave,
obviamente puede tener este síndrome. Y hay pérdida de rutina de la familia muchas veces para ir a visitar al paciente. Y en ese sentido, por ejemplo, pacientes que tienen que adaptar su vida, familiares que tienen que adaptar su vida para ir a visitar al paciente, con los gastos que conlleva. Hay muchas veces sentimiento de culpa por no poder ir a acompañar a su familiar y estar todo el día con él, porque hay visitas restringidas muchas veces, lo que hablamos del rol proveedor de ese familiar y la pérdida del rol social, el rol de padre, de madre, de hermano, de tío, de hijo, en general de estudiante, etc. Cuando hablamos de seguimiento, tenemos que saber que un número no menor de pacientes reingresan a hospitalizarse luego de este síndrome post-UPC. De hecho, hay estudios que hablan de hasta el 40% se reingresan en los primeros 6 meses, con lo que conlleva un mayor riesgo de muerte, mayor riesgo de comorbilidad, de infecciones asociadas a atención en salud y, obviamente, aumento de costos a nivel de salud. Cuando hablamos y nos dirigimos a la pandemia, a la contingencia actual, COVID-19, sabemos que de los hospitalizados, un quinto, tal vez tenemos estadísticas locales que pueden ser un poco diferentes, pero a nivel de estudios, un quinto de los pacientes requieren hospitalización en UPC. Y en ese sentido tenemos que saber de que esos pacientes deben acceder a una rehabilitación multidisciplinaria. En este momento nosotros tenemos obviamente actores principales en una UPC como son, y luego cuando pasan a salas de menor complejidad como son los kinesiólogos, los fonoaudiólogos y claramente también los terapeutas ocupacionales, donde obviamente los tres profesionales son clave en este proceso, este seguimiento de los pacientes. No podemos dejar de nombrar también a lo que es el ideal, y ahí obviamente lo ideal también está el psicólogo como otro factor relevante en el paciente del seguimiento UPC, dentro de esta estadía hospitalaria y también al alta, y también obviamente el manejo nutricional y todo el equipo en general de enfermería, médicos y obviamente técnicos, auxiliares, etc. Cuando hablamos de abordar, prevenir y tratar este síndrome en sí, en este caso por COVID-19 o en general podríamos llamar, tenemos que saber de que cuando hablamos de esta debilidad adquirida en UCI, que en este caso es la pérdida de fuerza en términos prácticos, nosotros hacemos una medición o lo que deberíamos hacer una medición para poder ir objetivando posteriormente con números en la práctica si el paciente va empeorando, mejorando o estancándose. Y en este caso nosotros, la propuesta es, ¿cierto?, hacer 6 grupos musculares por cada lado del cuerpo, que en este caso son grupos musculares que son los que están escritos en la pantalla. Abducción de hombros, ¿cierto?, flexión de codo, extensión de muñeca, flexión de cadera, extensión de rodilla y dorsiflexión de tobillo, por lado. La escala, en este caso en particular, para poder establecer fuerza, va del 0, que es 0 fuerza, al 5, que es la máxima fuerza que tiene, que incluso vence gravedad y además una máxima resistencia del examinador, hace que cuando tengamos un puntaje menor o igual a 48, debamos derivar sí o sí a kinesiología. No solo para el concepto de que siempre tenemos que tener manejo respiratorio, ¿cierto?, por el paciente ventilado, sino también en el área motora. Y en ese sentido, un número menor a 48 en esta sumatoria, en general, haría que sería una buena alternativa o una indicación en la práctica que el kinesiólogo lo entrenara desde el punto de vista motor. Muchas veces no es necesariamente caminar, sino obviamente alteraciones, ejercicios en cama, analíticos en ciertos grupos musculares para posteriormente ir a lo funcional. A nivel de la vejiga, importantísimo. Hay que tener que saber que muchos pacientes por alteraciones de los nervios que llegan obviamente a la función vesical, existen finalmente alteraciones tales que no pueda el paciente orinar adecuadamente, no tenga el deseo miccional o francamente tengamos una orina, una vejiga muy continente, pero que finalmente termine necesitando obviamente sondeo, porque no tiene sino mayormente cuando orina, generalmente puede ser por rebalse. Uno puede pensar, al igual que la lesión medular, está orinando, pero en la práctica muchas veces por el rebalse. Cuando ya tiene cierta capacidad la vejiga, no puede más, finalmente termina venciendo la resistencia que tenemos a nivel del esfínter. Y en ese sentido, el sondeo vesical es importante. En los UPC generalmente están sondeados para medición de diuresis, etcétera, pero cuando pasan a salas de menor complejidad puede retirarse esta sonda en sí, y obviamente tenemos que saber de qué tenemos que buscar estrategias para que el paciente orine. Y ahí muchas veces el sondeo intermitente ha sido una de las alternativas para aquello. Obviamente medir el residuo postmiccional, pues si el paciente dice orinó, pero después vemos y tenemos 200 cc que quedaron en la vejiga, claramente el paciente no está orinando adecuadamente, y ahí generalmente uno indica el cateterismo intermitente, cada 4, cada 6 horas, dependiendo de los volúmenes que deben de ser en cada cateterismo de menos de 400 cc en cada sondeo. Saber de que este procedimiento es por enfermería acá en nuestro hospital o en general a nivel hospitalario, pero posteriormente se pueden llegar a entrenar al paciente para que él mismo se adhiera al sondeo, o un familiar, ¿cierto? Un cuidador, el cateterismo intermitente.
Trastorno cognitivo ya vimos que habían varias opciones o varias alteraciones a nivel cognitiva, y acá la propuesta obviamente es hacer una prueba que es bastante común de hacer por nuestros terapeutas ocupacionales principalmente, también lo hacen fonoaudiólogos, donde obviamente hacemos una mirada a nivel cognitivo del paciente con una prueba que está descrita ahí, obviamente tiene sus detalles, donde vemos varias áreas como las que están también en la pantalla. Y en ese sentido podemos hablar de memoria, atención, lenguaje, orientación, etc. Y en ese sentido, si tenemos un puntaje de corte que lo establecemos de 21 puntos, es una alternativa para poder determinar si un puntaje menor estamos ante un trastorno cognitivo importante que involucra una acción también relevante por parte de terapia ocupacional, que son nuestros principales actores en nuestro hospital para la estimulación cognitiva. Los fonoaudiólogos también lo realizan, pero generalmente fonoaudiología se va a deglución principalmente y voz y comunicación en general. Y ahí está la acción de fonoaudiología. Aquí claramente, de hecho, el fonoaudiólogo está reconocido como uno de los grandes actores o protagonistas en lo que es la rehabilitación de deglución y de voz y comunicación. Y en ese sentido sabemos de que las acciones de ellos son claves para poder determinar una adecuada función, un adecuado seguimiento desde el punto de vista deglutorio, pasando pacientes desde estar con ventilación mecánica, con sonda nasogástrica, a posteriormente pacientes que finalmente terminan sin sonda nasogástrica comiendo todas las consistencias. Todos esos pasos, desde pasar a tener sonda, por ejemplo, nasogástrica, a el momento de la deglución normal o de comer con todas las consistencias, obviamente involucra un trabajo importante por parte de fonoaudiología, donde generalmente una sesión diaria de lunes a viernes, muchas veces, o si obviamente hubiese turno el fin de semana, también podría actuar, donde hace que tú tengas una rehabilitación mucho más rápida en sí. Sabiendo que hay pacientes que hay de mal pronóstico y que pueden finalmente llegar a francamente gastrostomía, para posteriormente continuar su rehabilitación ambulatoria, que es el plan definitivo. Y a nivel de salud mental es clave. Ya conversamos las consecuencias que conlleva la salud mental de nuestros pacientes y familiares, donde obviamente la pesquisa precoz de esta patología, muchas veces el manejo farmacológico de aquello y obviamente derivar a la especialidad se convierten en acciones relevantes para este tipo de patología en sí. Ahí obviamente los equipos de salud mental, yo tengo claro que ya están haciendo acciones a este nivel. Dolor, como les decía, nosotros en fisiatría vemos bastante el tema de dolor crónico, no oncológico, y obviamente es clave manejarlo para poder ser partícipe adecuadamente y con un buen desempeño en las terapias que se van a proponer. Un paciente con dolor, un dolor severo, si tú le vas a hacer entrenamiento de marcha, de caminata o de movilizaciones de brazo, incluso en cama, no va a ser un paciente que te va a rendir mucho por el tema de dolor. El dolor también te va a repercutir emocionalmente, si es que estás con dolor, más aún si es crónico, si estamos hablando ya de una etapa donde ya salió de la UPC o francamente está en una etapa ambulatoria. Y muchas veces fármacos como paracetamol y metamizol, si pensamos en un dolor nociceptivo, un dolor típico en sí, van a ser una buena alternativa. Pero en general los opioides como el tramadol, cuando ya hay un dolor moderado o severo, es una alternativa también con las precauciones que conlleva el uso de opioides. Y ahí yo creo que podemos hacer en otro momento una charla entera de lo que es el uso de opioides en general. Pero sí saber de que el componente del dolor en nuestros pacientes también puede tener un componente neuropático en sí. Y ahí, obviamente, solo tramadol, solo paracetamol, no van a ser la opción, sino que obviamente podemos llegar a uso de neuromoduladores como son los anticonvulsivantes, por ejemplo la pregabalina, como por ejemplo también lo que es la gabapentina. Muchas veces la mitriptilina, el paciente con dolor neuropático, un fármaco barato, de fácil acceso, los que son menores de 60 a 65 años, generalmente también lo podemos indicar como un fármaco para el dolor neuropático. Pero lo más importante es que si hay un dolor localizado, muchas veces para evitar dar un fármaco sistémico, como los que hablamos recién, la idea es hacer un tratamiento local, una infiltración, por ejemplo. Y nosotros, de hecho, el equipo de fisiatría SEO partícipe también de infiltraciones, donde obviamente vemos cómo la calidad de vida mejora y, a su vez, mejora el rendimiento del paciente en las terapias. Así. Por lo tanto, claramente el manejo localizado en ciertos momentos es importante, porque están las opciones con las precauciones de vida de las EPP y todo como corresponde, pero puede llegar a ser una ayuda importante para el manejo del paciente que tiene dolor localizado. En sí, el síndrome post-UCI sabemos que es un tema
que podemos hablar mucho más tiempo de lo que hablamos ahora, pero sí obviamente sensibilizar en este ítem, principalmente la pesquisa precoz y las acciones que conlleva. No quedarnos, por ejemplo, con que solo tiene que ver con la sedación que le dimos para el paciente ventilado, no solamente exportar en sí con ciertos fármacos que pueden llegar a provocar aquello, sino también pensando en el paciente que tiene una patología que de por sí es grave y de que obviamente va a conllevar una sobrevida que ya vemos que es mayor en estos momentos los pacientes que van a UPC, y una pesquisa precoz va a involucrar que acciones también pueden ser precoces por el equipo multidisciplinario. Y en ese contexto, reitero, pesquisa precoz, manejo precoz, rehabilitación full en este tipo de pacientes, no solo en el hospital, sino también en el área ambulatoria, son claves. Así que eso, agradezco su tiempo y obviamente esperamos después estar con algún otro tema que pueda ser de relevancia en nuestros pacientes.